Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. La mente cuántica. Hoy nos vamos a dos autores largos en el tiempo que nunca se conocieron. Nosotros los conocemos a través de sus libros. Yo conozco a uno porque tuve la suerte de, en un instituto en California que se llama Menlo Atherton. Tienen un programa para el instituto en el que invitan iba a decir eminencias, a gente disruptiva del mundo de la educación para hacer presentaciones que están abiertas tanto a los estudiantes como a los padres como al público. Ese autor, que seguramente lo conoceréis todos, se llama Ken Robinson. Sir Ken Robinson, autor del Elemento, La búsqueda de tu elemento y un nuevo sistema educativo. Un autor fascinante que seguramente lo habéis visto en una presentación en TED. Que con el tiempo empezó con cosas fascinantes y con el tiempo también se convirtió en una especie de sistema de propaganda que limitaba cosas, como fue quitar de su biblioteca TED a este autor que habla de la conciencia, que se llama Sheldrake. Esto es como Netflix, Gaia, el Netflix de lo espiritual y lo mágico y lo extraterrestre, o TED. Las cosas empiezan bien y luego toman mucho volumen y se convierten en instituciones, es decir, en estructuras. El tema de hoy tiene que ver con una comparativa entre Ken Robinson, que es Sir Ken Robinson lo llaman, y Tagore, la revolución científica. Y lo que voy a hacer es revisar conjuntamente lo que Ken Robinson cuenta en muchos de sus libros y lo que Tagore cuenta. Tagore fue premio Nobel de literatura. Es un autor que me fascina, lo leí hace mucho tiempo. Y habla también del sistema, la filosofía de la educación. Y luego los voy a comparar. Es un autor en particular, los dos. Pero uno, como tuve la oportunidad de verlo y que me firmara el libro El Elemento, que fue súper emocionante. Esto lo he hecho en mi vida 3 veces. Con Ken Robinson, con Antonio Gala, el manuscrito carmesí, y con otro autor británico, creo que es, que hizo una biografía de Dalí. No me acuerdo el nombre ahora. En este vídeo vamos a explorar las revolucionarias ideas educativas de Ken Robinson y de Rabindranath Tagore. ¿Cómo puede la creatividad y la libertad transformar la educación del siglo XXI? Ken Robinson, conocido por su crítica al sistema educativo tradicional, nos enseña la importancia de descubrir nuestro elemento y personalizar la educación para potenciar el talento de cada individuo. Por otro lado, Tagore defiende una educación holística, en contacto con la naturaleza y las artes. De hecho, sus escuelas, las clases estaban al aire libre, en la naturaleza, rodeado de árboles. Era un espectáculo que fomente la libertad del estudiante. Descubre conmigo hoy cómo estos dos gigantes del pensamiento educativo pueden inspirar el cambio no solo en las aulas, sino en cómo tratamos y cómo trabajamos en un futuro consciente. Cambios de paradigmas con Ken Robinson, la filosofía educativa de Tagore, la creatividad en la educación, cómo transformar la educación, la libertad en el aprendizaje, la naturaleza en la educación, qué es el elemento, escuelas creativas, educación personalizada. No tiene que ver con lo privado, en absoluto. La educación holística y lo que tanto se ha oído en los últimos años,
que se llama el pensamiento divergente. Hace unos meses comencé a hacer un curso de coaching ontológico, me apetece, es un año, es online, en una escuela especializada en estos temas que es Argentina. Y sinceramente me quedé fascinado porque el tema del coaching lo había escuchado muchas veces, en muchos tipos de coaching, coaching espiritual, coaching laboral. Y lo que me fascinó de lo ontológico, que es el conocimiento del ser, lo que se ve y lo que no se ve. Algunos le llaman metafísica. Me pareció fascinante. Y tiene mucho que ver con lo holístico, tiene que ver mucho con la pregunta, tiene que ver mucho con Krishnamurti, tiene que ver mucho con Ken Robinson. En el libro El Elemento de Ken Robinson nos encontramos con que el elemento se define como el punto de encuentro entre lo que te apasiona y en lo que eres bueno. Y cuando eso lo asocias, lo entiendes, lo integras, te permite alcanzar un máximo potencial personal y profesional. Hay miles de casos. De hecho, en esta charla que os cuento que pude ver en directo, él ponía un ejemplo en su vida. Tenía muchos. Recordáis que tenía una pierna que estaba un poquito así, cachufleta. Ken Robinson murió hace unos años. Ken Robinson nos habla de la importancia del descubrimiento personal. Cada persona tenemos talentos naturales. En el curso este de coaching hay un apartado en el que se nos explicaba cómo sabemos cosas, iba a decir de fábrica, sin ser aprendidas. Cuando nacemos, un chico, una niña, un niño, sabe cómo mamar de un pecho. No tienen que explicárselo, sabemos ya. ¿Sabes? Llorar, reír, llorar para pedir comida. Y eso viene de fábrica. Luego viene lo otro, que es el tema. El tema que al final se convierte en la mente subconsciente. Lo que nos enseñan, lo que aprendemos por imitación. La educación, las creencias, la familia, el entorno, las ideologías, la universidad. Eso es otra película. Las emociones, nunca mejor dicho. Emociones por imitación. Aprendemos imitando muchas veces. Y luego viene a lo que vamos, en lo que estamos nosotros, que es la mente supraconsciente, lo cuántico, cuando empezamos a preguntarnos. Todos tenemos talentos naturales, pero muchas veces la educación, la conocida, que se puede llamar tradicional, porque luego hay educaciones, sistemas educativos que cambian casi por mes, salen cosas nuevas. La educación necesita un tiempo para ver si de verdad tiene sentido o no. Necesita tiempo. No es una cuestión de un año. No, necesita tiempo. Por lo tanto, la emergencia como churro de sistemas educativos, pues al final es un poquito complejo, ahí hay que decidir. Pero muchas veces vamos a ir a la educación tradicional, y cuando digo educación tradicional no me refiero a educación religiosa, que sí, hay muchos tipos de educación en el mundo, También la pública no significa nada, significa que la sufraga el Estado, pero puede tener ideología. A ver, si os creéis que por ser pública es como, la pública, pues no, como todo, amigos. Cuando digo educación tradicional me refiero a muchos tipos de educación, la pública y la privada. Pero muchas veces la educación tradicional y la cultura no los promueven. Es esencial descubrir esos talentos que tenemos y pasiones. ¿Para qué? Para sentirnos y encontrarnos realizados. Para ser. La creatividad y la inteligencia son diversas. La inteligencia no es única o fija. Es múltiple y diversa. Muchas inteligencias emocionales, hasta hace unos años, la inteligencia se medía
casi por notas, con algunos tests complejitos. De repente aparece un montón de inteligencias más, 5 o 6 inteligencias. Ahora el sistema quiere la que quiere. Hay diferentes formas de ser inteligente: lógico-matemático, verbal, kinestésica, musical, visual, perceptiva. La creatividad surge cuando exploramos diferentes formas de pensamiento. El sistema educativo tradicional es limitante y sigue siendo limitante. Es rígido y centrado en habilidades limitadas, como las matemáticas y el lenguaje, que tampoco penséis que están... Bueno, es que han estado maltratadas, por cierto, han estado maltratadas y siguen estando maltratadas. Sí, pero además de eso, aparte de eso, maltratadas, digamos que no las han sabido explicar. Ellas de por sí se han convertido en fuentes de la verdad. Richard Sheldrake, la conciencia, las otras inteligencias. Y aquí han ninguneado de alguna manera otras, a las que han considerado malas artes, nunca mejor dicho, arte, música, deporte. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio al que iba, que era muy buen deportista, jugando al fútbol, era un dilema aquí en España. De hecho, tuve que repetir 2 cursos por el temita del deporte. Era prácticamente un profesional. Era un tema. Te ponen la mochila y fuera de ahí. Mientras que hay otros países como Estados Unidos que fomentan esto. Es el país que más becas da del mundo en las universidades para que la gente vaya a estudiar becado por deportes, incluido ping-pong. Lo que te dé la gana. Gente de fuera, no de dentro. De fuera del país, o sea, extranjeros. Siempre limitante. En sus libros, Robinson fomenta el pensamiento divergente. Yo esto lo recuerdo perfectamente cuando estaba en Inglaterra estudiando en la universidad. Tuve la suerte de que éramos poquísimos, clases de 7, 8 personas, no más. Una conversación dialéctica con un profesor en particular acerca de un tema determinado, y la cosa fue increíble. Por primera vez en mi vida me di cuenta que uno podía pensar diferente, entablar una conversación totalmente opuesta con el profesor con el que estaba, no llegar a ningún acuerdo entre los dos, y sin embargo existía un respeto absoluto, porque lo que él priorizaba no era mi tipo de pensamiento, sino la capacidad de cuestionar y argumentar. Venía de un sistema que era el español, en el que eso estaba casi literalmente prohibido, porque enseguida el profesor o la profesora era un ofendidito. Pero era lo que había vivido desde siempre. ¿Qué es eso de llevar la contraria? Robinson fomenta el pensamiento divergente, la creatividad y el autodescubrimiento. Cree que el sistema educativo debería enfocarse en ayudar a cada persona a encontrar y desarrollar su elemento. Entre sus puntos claves, claro, en el mundo tiene que haber estos faros de Alejandría para que nos iluminen. Es complicado, porque el sistema y las estructuras son potentes y no se dejan tocar. El otro día por aquí, por mi ciudad, hubo una huelga pública de profesores por un tema político. Y uno dice, hostias, cuánta implicación, ¿no? Claro que todos tenemos el derecho de pensar y ejecutar como nos dé la gana. Solo que cuando escuchas ciertas cosas, ya no por la ideología, sino por el hecho en sí, y decir, bueno, yo ni estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero al fin de cuentas, hablamos de lo público, Pues es viernes y tengo un puente hasta el lunes.
Eso habla de responsabilidad. Urgencia de transformar la educación, el sistema educativo actual. El sistema escolar moderno no está diseñado para enfrentar las demandas del siglo XXI y es urgente implementar reformas que promuevan la creatividad y el pensamiento crítico. Las escuelas han de ser centros creativos, lugares donde los estudiantes tengan libertad para explorar su creatividad y desarrollar su verdadero potencial. Y obviamente aquí hay guía, tiene que haber guía, por supuesto que tiene que haber guía. Esto no es un campo de salvaje, ahí tira y aprende por ti solo, que no estaría mal también de vez en cuando, pero eso lo puedes hacer en el campo si quieres. En lugar de ser máquinas de memorización, ya no quedan máquinas de memorización, algunos poquitos. Ahora tenemos más una memoria visual, producto de las tecnologías que manejamos. Cada estudiante es único y debería de tener la oportunidad de aprender a su propio ritmo y de acuerdo con sus intereses. Pero claro, esto va en contra ¿de qué? Del sistema organizado. Ha perdido un año. ¿Pero qué pasa? Que ha perdido un año. Ha perdido un año. Yo he perdido 2. Ha perdido un año. ¿Pero cómo que ha perdido un año? ¿Qué ha pasado? ¿Está fabricando ahí algo? ¿Le está esperando ahí el trabajo de su vida, que ya lo sabes? ¿Qué pasa con esto de que ha perdido un año? Es como la medicina, como está actualmente, 3 minutos por paciente, médicos de cabecera. ¿Qué vas a hacer? Poca cosa. Medicar. Medicar es lo que hacemos en educación, medicar. Aprender a su propio ritmo y de acuerdo con sus intereses. Habla de una educación personalizada, donde los profesores guíen a los alumnos en el descubrimiento de sus talentos. Y esto, de nuevo repito, no tiene nada que ver con lo privado, que enseguida nos vamos a lo otro, enseguida buscamos, es que claro, eso solo se paga. Ay, queridos, esto no existe porque no queremos que exista. El currículum ha de ser mucho más amplio de lo que es en la actualidad. Y más aún, debe de romper el enfoque rígido y estandarizado de las pruebas, es decir, los exámenes. Vámonos ahora a otro autor, que es Rabindranath Tagore, y su educación holística. Tagore creía en una educación que desarrolla tanto la mente como el alma. Defendía una enseñanza que integrara la naturaleza, las artes, la música y el contacto con el mundo exterior para lograr un desarrollo completo de la persona, fomentar la libertad y la creatividad. Para Tagore la libertad era un pilar fundamental en la educación. Los niños deben ser libres de explorar, pensar y crear sin estar sujetos a restricciones rígidas. Mirar lo que ocurre por ahí con algunos niños. Es increíble, llevan un policía detrás que es su madre o su padre o su tío o quien sea. No te caigas, no hagas eso, ten cuidado, te puedes caer o te puedes escuchar. En Palo Alto, en los parques estos de juegos de niños, tienen unos tótems de alarma que si el niño ha caído, además con unos suelos portátiles, unos mat que parecen alfombras absorbentes de vibración nivel galáctico, vamos, cae una piedra de 1000 kilos y eso lo absorbe y ahí para que no se haga daño nadie. Y todo vendido desde la seguridad de los niños, más el tótem que llama la policía, y ven la policía, la ambulancia y los bomberos, todos corriendo, porque por cierto recaudan. Y claro, estamos ya en un punto de papás helicópteros de nivel, una estupidez, una estulticia genial. Todos son normas. Ya no hay niños que veáis con las rodillas con costritas de pegarse hostias porque se han caído. Yo me pasé toda mi vida de pequeñito así, y mis primos y mis amigos. Ya no se caen. La mamá o el papá se cae, se hace un rasguño y conecta con el WhatsApp del médico y ya monta un pollo brutal. Esta libertad de Tagore nos permite descubrir un verdadero ser y desarrollar habilidades únicas. La unión con la naturaleza era uno de sus principales principios filosóficos. Y decía que la educación no debe estar confinada a las 4 paredes de un aula, sino que ha de estar en contacto con la naturaleza.
todo el tiempo para desarrollar en los niños esa conexión profunda con el entorno. El niño de hoy, los niños de hoy, los adultos de hoy somos compradores de ocio naturaleza. Vamos a ver el burrito que habla. Vamos a ver a la cabrita, vamos a bañarnos con un delfín. Sí, esto es mucho. Claro, luego hay unas cosas ahí. Hemos descubierto que el delfín para niños especiales es una cosa. ¿Pero qué tiene que ver eso con la naturaleza? Nada. Uy, un alacrán, uy, un escarabajo, uy, una avispa. Hablamos de básicos, ¿eh? El otro día hice un audio acerca de la salud mental, el estado de la salud mental. Bueno, podéis revisarlo y ver cómo estamos. Tagore creía, igual que Sir Ken Robinson, que los niños deben tener autonomía en su proceso de aprendizaje. Autonomía guiada, por cierto, guiada. Pero uno tiene que también estar pendiente de ver hacia qué lado va esa persona, ese niño, que parece que le llame la atención. Y eso se lo puedes potenciar. No se trata solo de absorber información, sino de reflexionar, experimentar y construir su propio conocimiento a través de la interacción con el mundo. ¿Cuántas veces tu hijo de ahora ha cogido un escarabajo con la mano? Yo muchas, o saltamontes, o salamandras, o alacranes, o ha visto una serpiente pasarle por entre las piernas cuando era pequeño y estaba jugando en el campo. ¿Cuántas veces? ¿O sería esto casi traumático? Un fomento de la parte artística. Y no tiene por qué ser un fomento obligatorio. No tiene por qué serlo. Pero aquí debe haber un equilibrio entre esa consecuencia de premio. El otro día viendo un documental acerca de un entrenador de fútbol español particular que perdió una hija cuando era muy joven, hace unos años, que nunca me ha caído muy bien, la verdad. O sea, no es una persona que, por lo que he visto, cuando jugaba al fútbol, entrenaba, que dijera, eso un poco toca pelotas. Sin embargo, eso es lo que yo pensaba siempre. Sin embargo, tras ver este documental, descubrí a otra persona. Es un documental íntimo. Es un documental que está libre de la injerencia de la información que me llega a mí o a todos a través de los medios de comunicación. Es otra cosa. Y ahí decía, no. Especiales. Nosotros no podemos considerarnos especiales, porque especiales son las personas que se dedican a ayudar a los otros de manera, muchas veces, sin que lo conozcan los demás. Y lo decía desde un lugar brutal, una persona que ha perdido a su hija, creo que tenía 10 años o por ahí. Y no es que la perdió de repente, la perdió con el tiempo, fue viendo cómo se dejó hasta su trabajo de seleccionador para estar pendiente de ella. ¿Y de qué manera hablaba? Fascinante. Dice, nosotros, lo único de especial que tenemos es que somos afortunados de hacer lo que queremos y que da la puta casualidad, porque habla así, de que está bien pagado, porque si fuese un jugador de ping-pong, que me encanta el ping-pong, yo no viviría de esto, porque sería nada, viviría de poquita cosa. Esto es lo importante. Y ya, si hacemos una comparativa entre Ken Robinson y Tagore, podemos encontrar acerca de la creatividad y la libertad de la educación. Tanto Robinson como Tagore coinciden en que el sistema educativo debe fomentar la creatividad. Robinson enfoca desde la perspectiva de la diversidad en las inteligencias y el pensamiento divergente, mientras que Tagore lo ve como una forma de liberar la mente y conectar al individuo con el arte y la naturaleza. En cuanto a la personalización, de la que habla Robinson, y la educación holística, de lo que habla Tagore, Robinson destaca la importancia de personalizar la educación según los intereses y talentos de cada estudiante, adaptándose a las diferencias individuales. Tagore, por su parte, aboga por una educación holística que no solo se enfoque en lo académico, sino que también desarrolle lo espiritual, emocional y físico del alumno, cuerpo, mente, alma. Vamos, un estudio de la mente subconsciente, la mente consciente y la mente supraconsciente. Los dos
critican el sistema educativo tradicional, el de antes y el de ahora, que parece ser que todavía han cambiado mucho, pero bueno, tampoco creáis mucho porque es súper estructurado. Ambos son críticos del sistema educativo tradicional. Robinson lo considera limitante para la creatividad y el desarrollo personal, mientras que Tagore lo ve como una prisión que aleja a los estudiantes de la libertad y de la naturaleza. Por último, en cuanto a la naturaleza del aprendizaje, Tagore creía firmemente en el aprendizaje en contacto con la naturaleza, mientras que Robinson pone énfasis en la necesidad de un ambiente educativo más abierto y flexible que permita la creatividad, pero no se centra tanto en la naturaleza como un elemento esencial. Así que, queridos amigos, aquí os dejo con esta parte creativa de estos dos autores, Tagore y Ken Robinson. Fascinantes los dos. Yo os invito a que leáis lo que queráis de ellos, lo que queráis. Me encanta. Te abre el melón. Y lo cuentan. Sir Ken Robinson es muy gracioso, tiene un humor brutal. Tagore no tiene tanto humor, te conecta más con la naturaleza, como he dicho antes, pero Ken Robinson es fascinante. Que tengáis un excelente día, queridos amigos, mañana un poquito más.